Hola chicos, en este nuevo video vamos a mirar entonces las funciones de entrada y salida que nos ofrece Java. Bien, dentro de las funciones de salida, entonces tenemos que para poder sacar mensajes por la consola es necesario utilizar entonces la clase System. La clase System está dentro del paquete java.lam, el cual está incluido por defecto en cualquier aplicación que se escriba en Java, es decir, no es necesario exclusivamente importar el paquete java.lam para poder utilizar pues ciertas clases y ciertas funciones de Java. Bien, dentro de la clase System existen entonces básicamente dos métodos, lo que son el método print y el método println, muy parecido pues a lo que es el print del lenguaje C, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la sintaxis para poder utilizar entonces el print? Bueno, la sintaxis es la siguiente. Comencemos entonces con la función print. Entonces sería el nombre de la clase, que es system. Siempre el nombre de una clase comienza con mayúsculas en Java. Desde la clase system vamos a utilizar entonces el paquete out, que es el paquete de salida, y de ahí vamos a utilizar la función print. ¿Ok? Van entonces los paréntesis porque es una función, y entre los paréntesis entonces pueden ir cualquiera de estos argumentos, es decir, puede ir una cadena de caracteres encerrada entre comillas dobles, o podemos imprimir una variable, o podemos imprimir el valor de retorno de una función, como lo vamos a ver ahora en los ejemplos. Y tenemos la otra que es la println, ¿ok? Entonces recibe los mismos argumentos. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre print y println? Que al utilizar la función print, nosotros sacamos algo por la consola, pero no se imprime un salto de línea al final. Mientras que el println sí, se hace un enter, es decir, el siguiente mensaje, la siguiente salida queda en otro renglón. Miremos un ejemplo entonces aquí muy sencillo. Vamos a irlo corriendo también entonces en un proyecto en el NetBeans. Entonces tenemos aquí, supongamos que tenemos entonces dos variables de tipo entero, una llamada base y la otra llamada exponente. Y le hemos entonces dado los valores de 2 y 3 respectivamente. Y queremos calcular la potencia, es decir, 2 elevado a la 3. Entonces vamos a hacerlo con las dos funciones, ¿ok? Primero que todo vamos a calcular la potencia y después vamos a calcular el máximo entre esos dos valores. Entonces, con la función print vamos a imprimir lo siguiente. Vamos a imprimir este mensaje por la pantalla, el resultado de elevar, y vamos a utilizar el operador del más como un operador de concatenación. En este caso en Java, el más es un operador sobrecargado. ¿Qué significa eso? Que nos sirve para dos cosas. Primero que todo, pues para la operación aritmética de adición, y cuando se usa con una cadena sirve entonces para concatenar, para pegar, unir. Entonces vamos a unir o a concatenar este mensaje con lo que tenga almacenado la variable base. Después de eso, a su vez, concatenamos o unimos con esta otra frase. Después concatenamos todo con lo que tenga la variable exponente. Después concatenamos con el símbolo del igual. Y finalmente, para hacer uso pues del otro argumento que vamos a colocar dentro de un print o un println, vamos a llamar a una función propia de Java. Por ejemplo, en este caso queremos llamar la función POW, que es para elevar. Bien, para calcular la potencia. Esa función POW está dentro de la clase mat.h. Para utilizar la clase mat.h tampoco es necesario importar un paquete especial, también está dentro del paquete java.lam. El método POW recibe dos argumentos, la base y el exponente. En este caso entonces me va a calcular 2 elevado a la 3. ¿Ok? Entonces por la pantalla me va a salir así. El resultado de elevar 2 a la 3 es igual a 8.0. ¿Por qué me sale 8.0? Porque el método POW siempre me retorna un valor de tipo real. ¿Ok? Así le estamos mandando enteros, la función siempre retorna un valor de tipo real. Entonces por eso queda el punto cero ahí. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan aquí, se imprimió el 8.0 e inmediatamente después se imprimió el otro mensaje. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el print no hizo salto de línea al final. Entonces vamos a hacer otra salida, vamos a calcular otra cosa, vamos a hacerlo con el print ln en este caso. Entonces queremos calcular el máximo entre esas dos variables. ¿Cuál es el máximo de esos dos valores? Entonces quiero imprimir el máximo entre, concatenamos aquí con lo que tenga la variable base, después concatenamos con la palabra y, después concatenamos con lo que tenga la variable exponente,
y después concatenamos con el igual. Y finalmente, también de la clase matemática, vamos a calcular el máximo. Entonces vamos a utilizar el método max y le mandamos los dos argumentos. Usted me calcula el máximo de ellos dos. Entonces, ¿qué me va a salir aquí? Me va a salir el máximo entre 2 y 3 es igual que 3 y se hace un salto de línea. Por eso entonces el mensaje que queda por defecto siempre cuando utilizamos la consola, este mensajito en verde, quedó en otro renglón. ¿Ok? Finalmente podemos hacer como lo hicimos pues en el ejemplo cuando instalamos el Apache, el NetBeans, entonces podemos utilizar también varios saltos de línea. Entonces vamos a hacer rápidamente un proyecto aquí nuevo. Entonces Java with and Java Application. Bien, y vamos a colocarlo entonces en este caso ejemplo de funciones de entrada y salida. Vamos aquí IO, ejemplo IO, input output. Recuerden que eso va y lo guarda siempre entonces la carpeta por defecto, que es la carpeta de los documentos del usuario, y ahí se va a crear una carpetica ejemplo IO. Y vamos a crear entonces el archivo principal, vamos a dejarlo así como está cliqueadito aquí y finish. Bien, entonces tenemos aquí nuestro clase, nuestra plantilla por defecto. Vamos a hacerlo entonces todo en el main. ¿Ok? Entonces tenemos aquí las dos variables, base, entonces a base le asignamos 2 y otra variable llamada exponente y le asignamos 3. ¿Ok? Entonces después, ¿qué vamos a hacer? Escribimos so, bien, so, le damos, si no sale la ayuda, entonces lo obligamos, control y la barra espaciadora, me salió aquí entonces print. Voy a utilizar el print solito, entonces voy a quitarle el ln, bien, y cuál decirle entonces acá, así como lo teníamos aquí en el mensaje, entonces el resultado de elevar, el resultado de elevar, y concatenamos base más, decíamos aquí, el resultado de elevar base a la, con espacios para que no me quede pegado el valor de la variable. Un espaciocito aquí, también aquí en la frase a la. Entonces, el resultado de elevar base a la exponente, incluso aquí también podemos autocompletar el nombre de las variables. Yo escribo aquí parte del nombre de la variable y doy control sostenido de la barra espaciadora, y entonces me autocompleta aquí el nombre de la variable. Más, listo, es igual a lo que tenga la clase mat, punto, ya me sale pues aquí la ayuda, podemos seguir escribiendo, voy por la P y entonces aquí ya me apareció POW. Entonces, lo que tenga base, aquí ya me cogió pues una variable, y lo que tenga exponente, y control y la barra espaciadora para autocompletar ahí. Que nos salió el primer mensaje. Bien, probémoslo. Y me dijo, mire, ya salió un primer mensaje aquí, tal y como lo teníamos allá pues en el ejemplo. El resultado de elevar 2 a la 3 es igual que 8. Y sale el mensaje aquí pegado porque no hicimos salto de línea. Ahora, vamos a calcular el otro. So, punto y la barra espaciadora, este sí lo va a hacer con un print. Y entonces le decimos lo siguiente, voy a copiar aquí el parte del mensaje para hacer pues más rápido aquí el video. Entonces le hicimos el máximo entre base más comillas dobles y exponente más es igual a lo que tenga que la clase matemática, vamos a llamar al método max. Aquí sale el método max. Salen varios métodos más, podemos escoger cualquiera de ellos. Max, entonces le mandamos base y exponente también. Exponente, ok. Probemos. Entonces, mira, aquí salió, tal y como salió antes, me sale aquí pegadito el otro mensaje. Y el mensaje ya por defecto, entonces ya quedó en otro renglón. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar aquí? Pues simplemente pues, le colocamos println aquí, o simplemente también puedo hacer un salto en la siguiente manera. Acá al final le concateno el carácter especial del salto de línea, que es la barra invertida y la N. Vamos a mirar aquí nuevamente. Entonces, mire, ya me sale en otro renglón. Podemos hacer tantos saltos de línea como queramos. Entonces puedo decirle otra vez barra invertida N. Ahí serían 2 saltos de línea. ¿Okay? Entonces mire cómo queda la salida. Ok, sigamos entonces por acá con lo siguiente. Vamos a mirar las funciones de entrada.
Bien, para realizar operaciones de entrada de datos por teclado se utiliza la clase Scanner, que está dentro del paquete java.util. Este sí tenemos entonces que importarlo para poderlo utilizar. Antes de poder utilizar la clase Scanner, es necesario entonces importar la clase mediante la sentencia java.util.scanner antes de la creación de la clase. ¿Ok? Realmente esta parte aquí no es necesario que la escribamos porque si vamos a autocompletar, entonces ya el editor nos pone esto en la parte de arriba. Hay que tenerlo pues en cuenta. Segundo, declarar e instanciar un objeto de la clase Scanner. Ese objeto que vamos a instanciar, que es una variable especial, sirve como mecanismo de entrada de datos. Y tercero, con el objeto instanciado, vamos a llamar al método correspondiente, dependiendo del tipo de variable que queramos leer. Bien. A ver, uso de la clase Scanner. Dependiendo del tipo de datos a leer, la clase Scanner ofrece varios mecanismos o funciones de lectura. Por ejemplo, para leer una variable de tipo char, utilizamos el método nextChar. Una variable de tipo entero, vamos a utilizar el método nextInt. Una variable de tipo long, el método nextLong. Entonces, si ustedes ven aquí, pues como que se repite un parámetro aquí, ¿no? Es entonces la palabra next y después entonces va el tipo de variable que vamos a leer, pero pues con mayúscula. Entonces un float sería next float, doble, next doble. Ya con el string sí es diferente. Ya entonces en este caso es el método next line. Bien. Entonces dependiendo del tipo de variable que vayamos a leer, tenemos que utilizar un método correspondiente. Miremos un ejemplo entonces aquí de la clase scanner para leer un valor de tipo entero. ¿Ok? Entonces, primero que todo, tenemos que declarar el mecanismo de lectura. Entonces nos decían allá, declare un objeto e instáncielo. Un objeto de la clase scanner. Un objeto es como una variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a declarar una variable llamada sc. Puede tener cualquier nombre. ¿Ok? Entonces, en este caso aquí, vamos acá. Entonces, vengo aquí al método main. Vamos a hacerlo aquí debajito. Y entonces declaro un objeto de la clase scanner. Puedo escribir hasta ahí autocompleto, lo obligo con la barra control y barra espaciador, le digo escáner. Bien, listo. Entonces, escáner, ok, mire que ya me importó automáticamente, no tuvimos que escribir nada. Entonces, escáner sc igual new, nuevamente el nombre de la clase escáner. Esta parte aquí la vamos a hacer pues posteriormente, más detalladamente vamos a explicar esta parte. Por el momento pues vamos a escribir así. Entonces, y aquí entonces estamos declarando un objeto y estamos instanciando. Y estamos creando un mecanismo de entrada mediante la variable in de la clase system. ¿Ok? Después de eso, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a hacer el mismo ejemplo anterior. Quiero entonces que el usuario me ingrese el valor de la base y el exponente y vamos a calcularlo. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo ya sé que esta parte de aquí ya me dio. Entonces, voy a colocarla entre comentarios de varias líneas. ¿Para qué? Pues para que no se ejecute esta parte. Para que el compilador, pues, obvie esta parte de acá. ¿Ok? Esos comentarios de líneas se pueden hacer en cualquier parte. Entonces, comenzamos con una barra y un asterisco. Y cerramos con asterisco y la barra. ¿Ok? Si quisiéramos hacer un comentario, una sola línea, entonces sería dos barritas aquí. Entonces sería, por ejemplo, como lo tenemos aquí, crear el mecanismo de entrada. Voy a copiarlo para hacer pues más rápido el video. Entonces, por ejemplo, eso sería un comentario de una sola línea. También se puede hacer en cualquier parte. Bien. Ok, entonces vamos a tener aquí que tenemos la declaración de la variable base y exponente. ¿Qué vamos a decirle entonces aquí? So, y vamos a decirle entonces con el print, voy a hacerlo con el print solito. Te voy a decirle aquí, ingrese la base, por ejemplo. ¿Listo? O ingrese el valor de la base, así como está pues en el ejemplo acá. Ingrese el valor de la base. Ok. Te voy a hacer el print para que la lectura del valor me quede en el mismo renglón. Aquí después del espacio que le di acá. Entonces, ¿cómo utilizamos? ¿Cómo leemos? Entonces, a la variable base le asignamos sc.nextInt. Entonces, como vamos a leer un valor de tipo entero, utilizamos el método nextInt. O eso sí, pues tiene que ser con el mecanismo de lectura que creamos previamente. ¿Ok? De ahí estamos leyendo el valor. El valor que el usuario ingrese por el teclado, apenas le dé enter, ese valor queda almacenado en la variable base. Vamos a leer el otro valor. So, solito, y entonces le decimos aquí ingrese
ingrese perdón, el valor del exponente. Bien, y entonces, ¿qué le decimos? Que a la variable exponente le asignamos otra vez el mecanismo de lectura y el método nextInt, porque también vamos a leer un valor de tipo entero. Listo, ya leímos entonces por la consola. ¿Qué nos queda entonces? Sacar entonces la salida correspondiente, que es la misma que la anterior. Entonces simplemente yo voy a copiar el mismo mensaje anterior. Voy a copiarlo hasta aquí. Le decimos aquí, puede ser aquí con un println. El resultado de elevar la base a la exponente es igual a mat.pop. Si quiero podemos dejar esos saldos de línea, ¿no? Voy a quitárselos. ¿Bien? Es para que me quede así, pues como está en el ejemplo acá. ¿Bien? Utilizando el println, pues ya hacemos un salto de línea al final. Probemos rápidamente aquí. Entonces, miren, me está diciendo ingresa el valor de la base, queda ahí esperando. Listo, vamos a decirle que 2 es el valor de la base. Ese 2 queda almacenado en la variable base. Me pide después el valor del exponente, digámosle que 5. Y entonces me dice después, el resultado de elevar 2 a la 5 es 32. Otra vez. Bien. Este es un ejemplo de cómo leemos variables de tipo entero. Sigamos por acá. Vamos a leer una variable de tipo doble. Simplemente que tenemos que cambiar el método, sería en este caso next doble. Y obviamente pues la variable es de tipo doble. ¿Qué vamos a hacer en esta pequeña rutina? Vamos a calcular la raíz cuadrada de un número que nos ingrese el usuario. ¿Ok? Que vamos a hacerlo aquí. Voy a colocar esta rutina que ya sabemos que sirve. También voy a colocarla entre comentarios para que el compilador no la ejecute. ¿Listo? Pongámosle aquí, que me quede pues aquí identadito, perdón. Ok, entonces, ¿qué decimos acá? Vamos a declarar el mecanismo de lectura. Listo, bueno, ya está declarado el mecanismo de lectura. Ah, no, se lo estamos colocando entre comentarios. Entonces vamos a hacerlo nuevamente otra vez. Entonces, voy a copiar este de aquí porque es lo mismo. Bien, es control C y aquí. Bien, después entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar dos variables de tipo doble, que serán entonces el número a ingresar y donde vamos a guardar la raíz cuadrada. So, control y la barra espaciadora. Páselo con print solito. Y entonces le decimos aquí ingrese un número. Bien, vamos a leer la variable número. Entonces a la variable número le asignamos el mecanismo de lectura que también lo llamamos SC. No tiene que llamarse siempre SC, no, eso es un nombre cualquiera. Yo lo pongo aquí SC pues como una abreviatura de la clase, del nombre de la clase scanner. Entonces sc.next doble, porque en este caso vamos a leer una variable tipo doble. Bien. Listo, leemos el número y después entonces, ¿qué le decimos? Vamos a decirle que a la variable raíz le asignamos lo que me devuelva de la clase matemática el método sqrt y le mandamos la variable número, que fue lo que ingresó el usuario. Bien, hacemos después un show, este sí lo vamos a hacer con prim, ln, entonces le decimos que la raíz cuadrada de y concatenamos la variable número, lo que ingresó el usuario. ¿Listo? Es igual a lo que tenga la variable raíz. ¿Lo vemos? Aquí me dice ingrese un número, voy a ingresarle el 2. Que me dice la raíz cuadrada de 2 es igual a 1.4142, bueno, y todos los demás decimales ahí. Ese es un ejemplo de cómo leer una variable de tipo doble. Sigamos. Vamos a leer una variable de tipo string. Estamos haciendo ejemplos de los tipos de variables pues, más comunes que vamos a trabajar dentro del curso. ¿Ok? Entonces, como les decía anteriormente en la diapositiva, antes para leer una cadena ya se utiliza el método nextLine. Bien. Ok, entonces vamos aquí, coloquemos entre comentarios también esta rutina. Creamos el mecanismo de lectura, ese sí pues es igual aquí, entonces voy a copiar la misma. Entonces creamos el mecanismo de lectura y entonces declaramos un objeto de la clase string y vamos a llamarlo nombre. Bien, nombre. ¿Qué le decimos después? So, print solito y entonces le decimos ingrese su nombre. Listo, ingrese su nombre. Entonces le decimos a la variable nombre, asígnele
sc.nextLine. Entonces, de esta manera leemos una cadena de caracteres. ¿Bien? Después que vamos a decirle entonces aquí, un mensaje aquí, so, vamos a hacerlo con prim, entonces le decimos hola, espacio aquí, más variable nombre, más espero que estés bien. Bien, bueno, un mensaje cualquiera aquí. Verifiquemos. Listo, ingresa tu nombre. Entonces, Adrián Lazo. Que me dice, hola Adrián Lazo, espero que estés bien. ¿Ok? Listo. Y por último, vamos a mirar entonces cómo se lee un carácter. Aquí en este caso entonces ya hay que hacer una excepción con respecto a los métodos de la clase Scanner, porque la clase Scanner no tiene un método para leer específicamente un carácter. Para ello entonces vamos a hacer uso de un método de la clase String que se llama char.at. ¿Qué hace ese método char.at? Recibe un argumento, un valor numérico, ¿bien? Que es el carácter que queremos extraer de una cadena que se ha leído previamente. Y esa posición de ese carácter dentro de la cadena, entonces ese índice siempre comienza en 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, lo que hicimos acá. Entonces, en esta cadena, bien, la primera posición es la posición 0. Y hagan de cuenta que es que cada eléctrica está almacenada pues como en un cajoncito. Y ese cajoncito entonces comienza desde el índice 0. Entonces este sería el índice 0, el índice 1, el índice 2 y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de ese método char.at y le mandamos como argumento posición 0 para que me saque o me obtenga solamente el primer carácter que se ingresa. ¿Bien? Entonces es como, si bien es cierto no hay método para leer un carácter, entonces pues vamos a acomodarnos de acuerdo a las funciones que nos ofrece entonces en este caso pues Java. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Bien, coloquemos nuevamente entonces entre comentario esta rutina para que no se ejecute. Va a crear el mecanismo de lectura. Bien, vamos a leer una cadena, pero solamente vamos a extraer el carácter que esté en la primera posición, la posición 0. Entonces le crearemos aquí una variable llamada carácter, que es donde vamos a almacenar la variable. So, bueno, aquí también necesitamos en este caso, eh, bueno, no hay necesidad de tener un string, vamos a hacerlo directamente. Entonces le decimos aquí, así como aparece acá en el ejemplo, introduzca un carácter o pulse un carácter cualquiera. Bien, démosle aquí. Listo. Y entonces a la variable carácter le asignamos el mecanismo de lectura y vamos a utilizar en este caso el método next. Este método next también lee cadenas. Bien. Punto. Y le decimos aquí, bueno, método char.at y vamos a obtener o a extraer la posición 0 de esa cadena que se esté leyendo aquí con el next. Y ese carácter entonces va a quedar almacenado aquí en la variable de tipo char. Después que le decimos acá, so print solito, print ln, perdón, y entonces le decimos, perdón, entonces le decimos acá, el carácter pulsado fue, démosle aquí el mensaje, el carácter pulsado fue más carácter, ¿bien? Regularmente pues no se utiliza mucho este tipo de lectura aquí, pero bueno, es bueno pues mirarla porque en un momento determinado pues tenemos que leer un carácter, pero realmente pues no es que sea pues como muy común. Ok, verifiquemos por acá. Introduzco un carácter. Listo. Voy a introducir entonces aquí la W. Listo. Enter. Ah, bueno, mire que en este caso aquí el carácter que yo leí me quedó en otro renglón. ¿Por qué? Porque el mensajito lo hicimos con el print ln. Entonces voy a quitarle aquí la ln. Bien. Nuevamente. Ahora sí, mire que la lectura se hace en el mismo renglón. Entonces pulso la W, le doy Enter y me dice, el carácter pulsado fue W. Entonces ya el carácter quedó entre una variable de tipo char. Entonces recuerden que las variables de tipo char son aquellas que solamente pueden almacenar longitud 1, una letrica, un carácter o un dígito. Bien. Ok, chicos, ese entonces ha sido un ejemplo de lo que son entonces las funciones de entrada y salida. Hasta la próxima.